La depresión destruye la esperanza. Y le llevo a un salmo. En el capítulo 31, versos 9 y 10. Salmos 31, versículos 9 y 10. El salmista David expresaba estas palabras: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. El rey David, un hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba entrañablemente a Dios. Lo encontramos aquí en un cuadro típico de depresión. La depresión en la vida de una persona, la depresión en la vida de un siervo de Dios. Palabras, por ejemplo, cuando él dice: estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mi alma se ha consumido, mi cuerpo está consumido, decía David. Mi vida se va gastando de dolor. Mis años se van gastando de suspirar. Mis fuerzas se me agotan. Mis huesos están consumidos. Esas son palabras, esa es evidencia de una persona deprimida, de una persona angustiada, de una persona con depresión. La depresión afecta al cuerpo, el ánimo y los pensamientos. La depresión puede afectar la manera en que te sientes sobre ti mismo y la manera en cómo tú miras a los demás también. Y si una persona con depresión no se somete a un tratamiento, la depresión le puede afectar su vida, su trabajo, su familia, los hábitos para comer, el dormir y la vida en general también. Así que yo estoy consciente que no solamente se trata de orar y punto. Muchas veces lo vemos solamente desde el punto de vista espiritual y decimos: no, solamente el que está con depresión solo tiene que orar. Yo creo que es importante orar, pero es importante tratar la situación. No es posible ignorar la depresión y pensar que va a desaparecer con el tiempo. Al contrario, los síntomas pueden empeorar con el paso del tiempo. Es importante buscar tratamiento, ya que la mayoría de las personas afectadas pueden seguir una vida plena una vez que se han sometido a un proceso, a un tratamiento. Y yo creo que se debe formar un equipo entre la familia, el psicólogo, el pastor, el consejero, los amigos. Quien sufre de depresión tiene sentimientos de desesperanza, tiene sentimientos de desesperación que pueden llegar a afectarle en muchos aspectos de su vida, incluso llevarle al borde del suicidio o pensar en desear la muerte. Y eso no solamente le pasó al rey David en la Biblia. Cualquier persona que diga: los cristianos no padecemos de depresión, es un error. Es un grave error, porque la Biblia evidencia hombres de Dios que pasaron por episodios, por etapas depresivas en su vida. El rey David pasó por una etapa de depresión en su vida. Jonás pasó por una etapa de depresión en su vida. Elías pasó por una etapa de depresión en su vida también. Y eran hombres de Dios, eran cristianos, eran creyentes, eran líderes de Dios.
Pero los cristianos no estamos exentos de pasar por situaciones de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de angustia. No estamos exentos. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad del alma, ocasionada por heridas, por daños, por frustraciones que ocurrieron por diferentes circunstancias y que pudieron haber sido ocasionadas por una persona o por varias personas. Muchas veces la depresión tiene que ver con nuestro pasado y la depresión te enferma. En lo espiritual, la depresión es una de las armas que Satanás usa para dañar, para destruir, para matar la vida de los seres humanos. Y una respuesta correcta es que nosotros busquemos a Dios y que busquemos el perdón de Dios. A veces Satanás te golpea tan fuerte en tu vida que hace que caigas en depresión. Yo tengo una pregunta en esta noche para todos ustedes. ¿Quiénes no hemos tenido algún evento, alguna etapa o algún estado de depresión en nuestra vida pasada? Muchos cristianos tuvimos que pasar por algún estado depresivo, por algún estado de depresión, por alguna circunstancia que ocurrió, por alguna situación que experimentamos. Para poder entender un poco más este problema, esta enfermedad, recordemos que Satanás vino para matar, destruir, y por eso él usa la depresión para destruirte, para hacerte daño. En la mayoría de las personas que caen en depresión impera el espíritu de desánimo. Pero recuerda que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Por eso debemos de buscar la presencia de Dios, porque Él pone el querer como el hacer. Él nos ayuda a poder salir también de un episodio de estos. El mejor aliado de la depresión es el espíritu de muerte. Y es por eso que debemos buscar la presencia de Dios para superar este estado de ánimo. A muchos suicidios les antecede un estado de depresión. Muchas personas que tomaron la fatal decisión de quitarse la vida, antes de tomar esa decisión, estaban pasando por una situación depresiva, por una depresión en su vida. Y le quiero llevar a una escritura que está en el libro de Jonás, capítulo 4, versos 2 y 3. Jonás, capítulo 4, versículos 2 y 3. Escuche esto. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Palabras de Jonás. Le está diciendo a Dios: Señor, mejor quítame la vida, porque la muerte es mejor que la vida. Un hombre que está depresivo. Como Dios tuvo misericordia de Nínive, como Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive y no la destruyó, Jonás se enojó. Y luego dice la palabra de Dios que se sentó a esperar, pero deseando morirse. Dios es un Dios soberano. Y aunque a veces no entendamos lo que nos sucede o lo que pasa a nuestro alrededor y que nos hace estar deprimidos, debemos entender que Dios es un Dios soberano y que Él hace como Él quiere. Es lo que no estaba entendiendo Jonás. Que en la soberanía que Dios tiene, Él hace lo que Él quiere con un lugar. Y si Dios quería juzgar a Nínive, lo iba a juzgar. Y si Dios quería salvar a Nínive, la iba a salvar también. Porque Él es soberano. Muchos entran en depresión porque Dios no hizo algo que según ellos debía haber hecho.
o porque Dios permitió algo que según ellos tenía que haber pasado. Muchas veces tiene que ver con fallecimientos de personas amadas, frustraciones, fracasos que hemos tenido en nuestra vida, cosas que no logramos superar. Y esas cosas, al no saberlos asimilar correctamente, pueden traer depresión en nuestra vida. Hay muchas situaciones por las cuales una persona puede caer en depresión, pero le estoy diciendo que hay algunas que en la experiencia que uno puede ver son causas bien generales. Son casos típicos de la depresión. Cuando se murió un ser amado, un ser querido que amábamos mucho y no logramos superar esa muerte. La persona cae en depresión en el momento y está hasta cierto punto es normal, es correcto. Pero luego que esa depresión le dure 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ya no es correcto. Muchas de las cosas por las cuales viene depresión en la vida de las personas es por frustraciones del pasado. Frustraciones, fracasos que tuvimos en la vida. A veces la falta de logros en el pasado hace que la persona entre en una depresión. Necesitamos entonces evaluar y buscar dónde estuvo esa raíz de la depresión. ¿Cuál fue la causa en nuestro pasado que provocó que entráramos en este estado de depresión? Y siempre la vamos a encontrar. En el caso de Jonás ya la encontramos. Jonás se enojó porque Dios, que había dicho que Nínive, la ciudad de Nínive iba a ser destruida, Dios al final tuvo misericordia y no la destruyó. Y esa bondad de Dios hizo que Jonás entrara en depresión. En el caso de Elías, que venía de una gran victoria, entró en un estado depresivo que deseaba morirse. Él deseaba morirse. Y la causa fue el control, la manipulación, la amenaza de una mujer, Jezabel, que le provocó la depresión. En el caso del rey David también sabemos cuál fue la causa de la depresión. Había cometido un pecado sexual muy grave. Y la condenación, la culpa, lo estaba atormentando. Y él dice, mientras cayese, envejecieron mis huesos. Estaba callando su pecado. Se liberó cuando él habló, cuando se expresó, cuando confesó cómo se sentía. Así que hay diferentes razones por las cuales una persona puede entrar en depresión. Pero es importante buscar esa raíz. Recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien, sean buenas o malas. Dios las permite con un propósito en nuestra vida. Y quiero compartirle 3 pasos para salir de la depresión. 3 pasos para poder salir de un estado depresivo. Primer paso, acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. El primer paso para la recuperación de la depresión es que nos acerquemos a Dios y que busquemos a Dios en todo tiempo. Necesitamos buscar su preciosa presencia para que nos fortalezca. Tengamos mucho cuidado cuando nos encontramos deprimidos. Tengamos mucho cuidado cuando nos encontramos deprimidos. Porque de estar deprimido a la depresión puede ser un asunto de poco. Cuando estamos deprimidos, que es lo mismo que estar decaídos, desanimados,
abatidos, desmoralizados, es bien delicado. Porque si no lo tratamos, puede ser la antesala de la depresión. Antes de entrar a un estado de depresión, una persona seguramente estuvo deprimida, estuvo triste, estuvo angustiada, estuvo preocupada, estuvo desmoralizada, se sentía abatida. Yo he leído de muchas personas en las redes sociales que dicen: estoy abatida, no tengo fuerza, ya no hay qué hacer, estoy agotada, estoy cansada. He leído de personas que dicen: ya no quiero luchar. He leído de personas que dicen: ya no me importa lo que pase con mi vida. Ese es un SOS, es una palabra de auxilio de una persona que está deprimida. La persona deprimida está desanimada, desmoralizada, angustiada. Y es peligroso, porque el estar deprimido puede ser la antesala de un estado de depresión. En Dios hay esperanza de vida. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Entender que tenemos un Dios de cerca, no de lejos. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Acerquémonos más a Él. La Biblia dice: cercano está Jehová a los que le buscan. El dolor, la necesidad, la depresión, la desesperanza, la soledad, la condenación, la angustia, el temor, las heridas, te tienen que acercar más a Dios en lugar de alejarte de Dios. Un problema y una necesidad nuestra puede hacer dos cosas: o nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de Dios. Y hay creyentes que dicen: no, los problemas a mí tienen que acercarme más a Dios. Sí, pero hay personas que no es así. Hay personas que los problemas, las dificultades que pasan, la alejan de Dios y dicen: no quiero nada con Dios. Estoy deprimida, estoy resentida y no quiero nada con Dios. Miré una imagen que me gustó mucho en estos días. Y la imagen tenía un pensamiento, y el pensamiento dice: cuando el hijo pródigo regresó, no fue recibido con un "te lo dije", sino con muchos besos de su padre. Se lo repito: cuando el hijo pródigo regresó, no fue recibido con un "te lo dije", sino con muchos besos de su padre. Así es Dios con nosotros. Cuando llegamos donde Dios, cansados, angustiados, preocupados, sin fuerza, desesperados, con miedo, con temor, no encontramos a un Dios que nos rechace, a un Dios que nos diga: ah, esto te pasó por tal cosa. No, encontramos a un Dios que abre sus brazos para recibirnos, para abrazarnos, para acompañarnos, para ayudarnos en cualquier problema que tengamos. Segundo paso para salir de la depresión: perdona a las personas que te dañaron. Porque muchas veces la depresión tiene que ver con cosas que pasaron alrededor de personas cercanas a nuestra vida. Situaciones que pasaron y que nos afectó emocionalmente. Y fue tan grave, fue tan grande la herida y el dolor que la persona entró en una depresión. Debemos de perdonar a aquellas personas que abrieron una herida en nuestro corazón y que provocaron que entráramos en una depresión, si ese fue el caso. Debemos pedir perdón también por aquellas situaciones que ocurrieron en nuestro pasado y que abrieron la puerta de la depresión. Hay algo que abrió la puerta de una depresión en la vida de una persona.
algo que no perdonamos, algo que no logramos superar, alguna frustración, algún desencanto, algún fracaso. Algo tuvo que haber pasado para que el enemigo cobrara terreno en nuestra vida y estemos inmersos en un estado de depresión. Muchas veces tiene que ver con algo que fracasó o algo que no se realizó en la vida nuestra. Una persona que soñaba cuando estaba joven con sacar una carrera universitaria y pasaron situaciones en la vida, no logró. Hoy ya tiene 40, 50, 60 años y no logró sacar su título universitario, y eso le puede estar martirizando. Que no se perdona eso. Y eso es incorrecto. Porque tenemos que entender lo que no ocurrió en la vida, pues ni modo, seguimos adelante. Un fracaso en un matrimonio, una situación familiar muy fuerte que pasó, y eso pudo haber marcado la vida de las personas. La depresión en algunos casos tiene su origen con alguna insatisfacción del pasado, que no nos permitió ser felices en esta vida y que todavía entonces estamos pagando las consecuencias. Y necesitamos entender esto. Que si algo no se logró, pues no se logró. Si estamos a tiempo de realizar algo en la vida, hagámoslo. Pero si algo no se logró en el pasado, no nos estemos dañando la vida por eso. No nos estemos hiriendo nuestro corazón por eso. Sigamos adelante. Tratemos de ser felices sin permitir que ese algo del pasado nos dañe, nos afecte. Tiene que ver con daños emocionales relacionados con las experiencias de nuestro pasado, mayormente con nuestras relaciones familiares o relaciones matrimoniales. Es cierto que alguna situación que pasó en el trabajo, con un amigo, en una empresa, pudo haber provocado un daño emocional que trajo depresión en una persona. Puede ser que sí, pero mayormente los casos de depresión ocurren en aquellas cosas que nos pasan con la familia, con papá, con mamá, con un tío, con un abuelo, y aquellas cosas que nos pasan en el ámbito del matrimonio también. Se abrió una puerta que nos ata a una persona o que nos ata a eventos del pasado. Y es por eso que debemos perdonar y dejar que Dios haga como Él quiera. La puerta se abre y nosotros podemos quedar atados a un evento del pasado. ¿Qué significa eso? Que estamos ya en agosto de 2020 y todavía la persona está viviendo en su mente y en su corazón aquella situación de hace 10 años, 20 años, que no le permite ser feliz. Y al recordar aquello de su vida pasada, de su familia o de lo que ocurrió en un matrimonio, de algo que pasó muy fuerte en el pasado, la persona se pone triste, deprimida y entra en esos estados. Debemos clamar por la misericordia de Dios y aprendamos a perdonar y a bendecir a las personas. El resto lo va a hacer Dios. Nuestro deber es soltar perdón por personas que pudieron haber afectado nuestra vida pasada. Y el resto, dejémoselo a Dios, que Él sabe lo que va a hacer. Cuando no perdonamos, hacemos nudos en nuestra vida que cuesta desatar después. Cuando no perdonamos, hacemos nudos en nuestra vida que cuesta desatar después. Pero Dios puede ayudarnos en todo y Dios puede lograr que seamos libres de verdad. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros.
Pero a veces la forma de Dios no nos gusta y nos deprimimos. Así como Jonás. Queremos que Dios haga como nosotros queremos. Y eso no es así. Dios es sabio. Dios es bueno. Y miren, hermanos, miren, amigos, si Dios hiciera como nosotros deseamos, el mundo sería un verdadero caos, aún más de lo que es hoy en día. Si Dios hiciera como nosotros deseamos, este mundo sería un verdadero caos, aún más del caos que ya tiene. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Tenemos que entender que los planes de Dios son para nuestra vida. Siempre serán excelentes, siempre serán para bien. El apóstol Pablo escribió: todas las cosas que me suceden en la vida, Dios las permite para bien de mi alma y ayudan a mi vida espiritual. Y aún le podemos agregar una palabra a nosotros y decir: todas las cosas, buenas o malas, que nos sucedan en la vida, Dios las permite para bien de nuestra alma y para el bien de nuestra vida espiritual. Dios tiene planes de bien para nuestro futuro. Solo que tenemos que acercarnos a Él. Y tenemos que soltar perdón sobre aquellas personas que en algún momento de la vida le hicieron algún daño. Y el paso número 3 para poder superar la depresión: extiende tu ánimo y tu apoyo a las demás personas. Extiende tu ánimo y tu apoyo a las demás personas. Dios nos deja pasar por la aflicción para poder hablarle al afligido después. Dios nos deja pasar por hambre para poder hablarle al hambriento después. Dios nos deja pasar por desesperanza para poder llevar un mensaje de esperanza y de salvación a otros después. Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para que nosotros podamos entender mejor a los que sufren también. De eso se trata. Dios te permite pasar por experiencias de depresión para que una vez sanado y restaurado, tú puedas ser de apoyo para los que pasan por esos episodios, por esas etapas emocionales. Ese es el propósito. El propósito de Dios, cuando me permite perdonar a una persona que me dañó, es que cuando yo me encuentro con una persona que no ha perdonado a los que le han dañado, yo pueda ayudarle. Porque ya entendí cómo es la situación. Porque ya pasé por esa experiencia. Termino diciéndoles: por cada situación que estés pasando, Dios tiene planes y personas preparadas para escucharte. Y luego Dios va a usar tu vida para que tú puedas escuchar y puedas bendecir a otras personas que sufren. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu dolor, tu angustia, tu temor, tu sufrimiento. Y por cada situación que tú pases, Dios ya tiene preparadas personas que te van a ayudar, que te van a apoyar. Pero no te olvides que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida para que tú también puedas apoyar a personas que sufren. Ese es el propósito. Que seas bendecido por Dios, pero que tú bendigas a otros con mayor propiedad, porque ya sabes de qué se trata, porque ya viste la mano de Dios sacándote de la depresión.